Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias. Hemos visto, ¿no?, que nuestro Padre, aquí todos tenemos algo en común. Desde el más pequeñito hasta el más ancianito, ¿verdad? Tenemos a nuestro Padre Celestial en común. Un Padre fiel, un Padre eterno, un Padre que no se cansa. Si se cansara en un pestañear ya no estuviéramos aquí. Pero nuestro Padre siempre está con nosotros. Llega en el momento justo y aún nos ha guardado, Darío. Nos ha guardado. Y él, no tuviste a tu papá, no lo conocéis, pero conocéis a tu papá celestial que te ama, que te ha dado una familia hermosa. Y creo que hay muchos hombres aquí en esta iglesia que te aman como un hijo, e incluyendo a mi papá, te ama mucho. Y Carlos también. Gloria a Dios por eso. Bueno, invito hoy en esta mañana a mi hermana Anaís, a mi hermana Pastora Elizabeth, a mi hermana Katy de Sánchez y a Iliagni, a mi hermanita Iliagni. Creemos que el Señor nos dirigió a hacer el mismo servicio que hicimos el Día de las Madres hacia los padres, ¿verdad? Porque creemos que el Señor nos invita a que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Si tenemos una madre que se preocupó por nosotros y tenemos un padre que se preocupó por nosotros, sin duda fue porque el Señor así lo permitió. Entonces, bueno, orándole al Señor, le decía: Señor, ¿quiénes son esas mujeres hermosas que van a estar conmigo para que se me pasen los nervios? Y el Señor me puso a estas 4 mujeres, de verdad que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque si algo hacemos aquí es honrar y glorificar tu nombre, Dios. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres el único Dios que merece la gloria y la honra, que tú también, Señor, nos invitas en tu palabra a honrar a nuestros padres, y es lo que hoy estamos haciendo. Te damos toda la gloria y la honra y colocamos este momento en tus manos, Señor. Te pedimos, empezando por mí, que seas tu gracia y tu favor en nosotras, Dios. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestros labios, Señor, cada palabra que vamos a decir. Y que todo sea para glorificarte, Dios bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar por... Vamos a empezar con la hermana Anaís y lo vamos rodando. Gloria a Dios. Iliagni no se quiso sentar aquí. Gloria al Señor. ¿Puedo levantarme, no? Sí. Ser más. Buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Felicidades a todos los papás que nos acompañan en esta mañana hermosa. Felicidades a mis pastores, a todos. Felicidades a cada papá que está aquí. Muchas felicidades a mi hermanito que está por allá. Gloria a Dios, mi hermanito menor. Me honran, de verdad que sí. Dios es grande. Bueno, me tocó dar una breve reseña de mi papá. No se ve casi. Sí. Gloria a Dios. Al ponerme este compromiso, ¿verdad?, de hablar de mi papá, yo podría pasar, yo creo que toda una vida hablando de mi papá. Él no está. Muchos dicen, se habla bonito porque no está. Pero estamos delante de la presencia del Señor y no podemos mentir. Mi papá su nombre Anaxímenes Rudecindo Amaya, oriundo del municipio Mara, Río Limón, Hacienda Los Aceitunos. De allá venimos. Desde muy joven trabajó en la hacienda de su papá y allí nacimos. Allí nacimos. Lo que recuerdo de mi papá, que siempre fue un hombre esforzado, valiente y muy responsable, caractoso como todo hombre de campo, un carácter que él nomás que nos miraba y zapateaba a los pies, ya sabíamos para dónde teníamos que ir. Es conocido aquí en el sector porque somos de acá. Papá siempre se caracterizó
porque papá no tenía límites. Él siempre quiso dar una milla más por su familia. Tuvo 7 hijos. Con mi hermosa mamá Irene Caridad de Amaya, su ayuda idónea. Y juntos nos levantaron en aquella hacienda en donde él decía: yo no puedo dejar que mis hijos crezcan acá, porque mi abuelo tenía muchos peones de otros países, del vecino país, Colombia. Y él, lo que recuerdo era que decía: se me van a enamorar aquí. Un peón de esto me puede dañar a una de mis hijas. Necesito sacar a mi familia. Tengo que emprender. Bueno, como un obrero tal, porque no era ni capataz, era un obrero. Mi abuelo los puso a sus hijos como un obrero a trabajarle. Y él salió de allí, siempre con la ayuda del Señor. Yo creo que ningún hombre es capaz de hacer de estos papás de campo y lograr tanto como lo hizo el mío. Yo sé que cada quien aquí dirá algo hermoso de su papá, pero estoy hablando de mi papá. Mi papá se enfrentó a fiera. Nosotros casi venimos de la alimentación de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Vivíamos en el monte. Mi papá se paraba muy temprano, a las 3 de la mañana, agarraba su escopeta, iba a cazar, traía conejo, traía palomita, traía pájaros que a lo mejor nos dieron, yaguasa, no sé si la conocen. Nos alimentaron con eso, traía lapa, pero también traía tigre, pero no comimos tigre. Él mataba a los tigres porque era como tan emprendedor. Él le quitaba el cuero y eso lo estiraban así en la tierra, no sé, y le echaban como cal para que se secara. Y mi papá vendía eso en Maicao y todo eso era ganancia. No me lo van a creer, pero mi papá fue cocodrilo Dundee. Mi papá se agarró con un cocodrilo. Era muy atrevido. Y eso no lo sabe yo de chiquita. Él nos echaba el cuento y mamá nos echaba el cuento. Una vez andaba por el caño, vio un cocodrilo de 3 metros, decía él. Y él le lanza un tiro. Pero no lo mató. Él buscó como para irse para una cueva, como que estaba en un caño. Y mi papá, ni corto ni perezoso, se le tiró encima. Se le tiró encima, él llegó todo aruñado, las patas le quitaron todos los botones de la camisa y empezó a gritar que quedaba muy lejos su casa. Y alguien lo escuchó por allá. Bueno, mataron el cocodrilo para agarrarle el cuero al cocodrilo y venderlo por allá porque pensaba en su familia. Pero yo pensando eso, yo digo, nadie puede hacer esto sin la presencia de Dios. ¿Cómo Dios nos ha cuidado sin saber, verdad? Que quizás nosotros pequeños no sabíamos que existía un Dios. Pero sí lo veíamos a ellos, temblaba mucho, allá temblaba mucho. Y nos tiraban de rodilla, a rezar, decían ellos, a rezar. Y siempre nos inculcaron de que había un Dios maravilloso que nos protegía. Y yo le doy la gloria a ese Dios porque nos guardó de tantas cosas. Papá fue tan arrebatador que él salió a la casa de mi abuelo y en el mismo sector, pero muy lejos de que mi abuelo, él hizo su casa y no nos las hizo de palito ni de barro. Papá nos hizo nuestra casa de bloque, con piso, metió luz, puso un abasto, compró carro, tuvo ganado vacuno, caprino y porcino. Este era mi papá, esforzado, siempre pensando en la familia. Pero papá era muy carácter.
nos reuníamos en la mesa y hay de aquel que se riera o que hablara en la mesa. Eso era un respeto que había que tener. Y nosotros, como yo fui la más chillona, la que me reía más. Y entonces las muchachas, mis hermanas y mis hermanos me hacían burla. Yo no decía nada, sino que me reía. Y papá me miraba o nos miraba y todo el mundo en la mesa nos miraban y Dios mío, ¿cuándo podíamos dejar de parar? Bueno, pasaba eso, pero papá siguió, no se iba a quedar ahí. El Señor siguió con papá, trabajando, porque ahora yo confirmo tantas cosas de la Biblia, ¿verdad? Que somos escogidos ante la fundación del mundo. Que Dios ya había puesto la mirada en mis viejos. Fueron temerosos de Dios como ninguno. Fueron responsables, impulsador. Él no tenía límite. Él decía, me voy, lo voy a hacer. Tan es así que nos saca del monte para la ciudad. Y mi abuelo no le gustó eso porque él tenía que trabajar con mi abuelo. Yo no sé si aquí habrá familia mía, pero tengo que hablar de mi abuelo también. Y mi abuelo lo desheredó. Le dijo, de todo esto, ni una vaca, ni un cerdito, porque te vas. Papá, tengo que irme por mis hijos y mi familia. Ok. Vinimos aquí, todos montunitos. Nos puso su casita, papá fue vigilante de noche y trabajaba de comerciante en el centro. Y así nos levantó. Y con su esfuerzo, yo recuerdo que venía lejos caminando, porque el carro se vendió para comprar acá. Y yo de osada, papá traía bolsa, traía con las manos que llegaba con los dedos así. Entonces yo salía corriendo y además de eso me tenía que cargar a mí. Yo le daba los brazos y él no sé cómo hacía a mi papá. Mi papá soltaba medio, me alzaba y me traía cargada hasta la casa con todos los peroles que papá traía. Siempre vi a papá así, abrazador, protector. Ejemplo que nos dejó. Y en 1993 papá se enfermó de una enfermedad terminal. Y los médicos que están acá deben saber que el cáncer de páncreas no se cura. Los mata en un mes máximo. A papá me le diagnosticaron cáncer de páncreas, de la cabeza del páncreas. Me hablaron en La Falcón, que era la que lo teníamos. El doctor me dijo, no le vamos a hacer nada. Llévatelo, ámalo, cuídalo, porque un mes le doy. Pero yo tenía familia cristiana que adoraban al Señor. No sabíamos nada. Llegó mi tía y nos dijo, ayuno todo. Su papá, va a hacer lo que diga Dios. Si Dios dice que se va, se va. Pero si Dios dice que lo va a dejar, lo va a dejar. Ayuno, tía, ¿qué es eso de ayuno? ¿Qué es eso, tía? Estábamos muchachona. Ayuno es que usted deje de comer, no tome ni agua. Ayuno seco. Vamos a hacerlo y arrancamos mañana. Nos explicó cómo íbamos a hacer los ayunos. Y todo el mundo, yo era migrañosa, pero ahí estaba con mi tía. Mi hermano no me lo va a creer, pero en 3 días el Señor respondió. En 3 días. Cuando papá empezó a jalarse mangueras y mangueras, el doctor dice, qué extraño. Papá se levantó, se sentó y me dijo, bañame. Después del velo ahí, quiero que me bañes. Entonces papá era nada, eso no se dejaba ver de nada. Yo lo bañaba así. ¿Cómo va ahí? Mire para allá. ¿Cómo va ahí, papá? Así, porque era fuerte, no se dejaba ver. Y como es, pues, como debe ser. Le hicimos la tomografía
y aquel tumor de cabeza de páncreas no estaba. Para la gloria de Dios. Ahí vemos la mano del Señor que nos seguía sosteniendo. Que te estaba trabajando con papá porque quería que sus hijos llegaran a los pies de Cristo. Bueno, le hicieron la tomografía y el doctor me puso la mano aquí y me dice, me llamó bruja. Me dice, no sé qué pasó aquí, pero de que vuelan, vuelan. Me llamó, yo no entendía nada, me llamó bruja. Nos vamos, nos vamos. Ahí está Carlito, el pastor Carlito que conoce la historia. Y dando a papá hoy de alta, lo sentamos en el porche todavía delicado, muy débil, amarillo. Pasó un pastor, que es el pastor Alejandro Terán, con un megáfono. Nos estaba invitando a una campaña. Yo voy pasando y me dice, vení acá. Digo yo, ¿qué mi viejo? ¿Por qué nos da pena seguir al Señor? ¿Por qué nos da pena alabar al Señor? Y no nos da pena tener una fusta en el bolsillo. Todavía me acuerdo clarito. Y me dijo, quiero que me lleves para esa campaña, porque yo hoy le entrego la vida a mi Señor. Yo lo llevé en silla, tal, se entregó papá. Y a través de papá nos fuimos todos. Nos fuimos todos. Gloria a Dios. Hay uno o dos que no sirven al Señor, pero están en la promesa y le creo. Pero ese fue mi viejo. Ese fue mi padre. Y fue compositor. Que siempre quise grabarlo, pero bueno, tengo su música. Mi padre con ese esfuerzo graduó a 7. Se trajo 7 de allá. Y adoptó 2 más de la vecina, 2 muchachas, Saray y Ángela. Eran chiquiticas, quedaron sin mamá. La mamá era adoptada, no tenían familia. Sin corto ni perezoso, papá agarró esas 2 niñas y somos 9. Entonces Dios es bueno en gran manera. A Dios exalto hoy, porque nosotros sí, yo sí puedo decir, he visto la mano de Dios en toda mi familia. Aun cuando no lo conocíamos y aún conociéndolo. Dios es bueno, ese es mi papá. Era la consentida, a mí no me pegaron casi. Porque yo era la consentida, por allá está mi hermana, mi hermano. ¿Por qué? Porque supuestamente, digo yo, no sé, ¿no? Yo era la zurrapa de la hembras. Y yo no podía llorar porque me privaba y me caía, me daban yello. Entonces él decía que yo tenía un soplo. Yo no sé si me llevaron al hospital, si no me llevaron. Pero yo aquí estando los médicos, yo creo que era el síndrome del sollozo, mis hijos. Del malcriado, que no podía llorar porque le dan las pataletas. Entonces papá no me deja, pero no me nada, ni me regañaba, nada. Anaís no podía llorar. Entonces fui la consentida. Y todavía así, viviendo en mi casa, papá, yo pasaba y con hijos y tal, me decía, mija, sentate aquí. Quiero hacerte un cariñito cuando estabas chiquitica. Ese era mi papá. Amoroso, pero con un carácter, mira. Papá era caractoso. Tengo una hermana que se llama Coromoto, que cuando papá llegaba alguien que nosotros estábamos, papá nos miraba con los ojos y hacía esto, no sé, le hacía esto. Y mi hermana Coro dice, voy a fregar a papá. Cuando papá nos mire a los ojos, yo le voy a decir, papá, ¿por qué tenéis los ojos así? ¿Por qué nos estáis haciendo así? Se lo dijo. Papá, ¿por qué qué estáis diciendo delante de la persona? ¿Por qué tenéis los ojos así? ¿Qué nos estáis diciendo? ¿Te pican los ojos? Ay, no, mi hermano. Tremenda pela lo que se fueron. A lo que se fue la gente. Pero no podíamos con él, no podíamos. Pero fue recto. Siempre estuvo en la casa luchando con la familia. Siempre estuvo allí. Y le dedicó la vida al Señor. Y fue diácono de la iglesia. Y bueno, no sé, quiero pedirle al hermano Fernando que me atreví a traerlo y traje 2. Porque a él lo pasaban a cantar y no cantaba una, cantaban 2.
Yo quiero que el hermano Fernando me coloque algo ahí. Yo quise mucho a mi papá, no porque no está, pero lo amo. Y le digo, ya nos vamos a ver papá ahorita. Ya Cristo viene pronto. Y nos vamos a ver y nos vamos a reunir. Garantizado. Tan es así que él murió alabando al Señor, ¿verdad, hermano Carlos? Él murió alabando al Señor. Ese es mi papá. Y al llegar a la sabana, conseguí una prendecita. Un día en la mañanita, caminando yo con ganas. Y al llegar a la sabana, conseguí una prendecita. A ese Cristo de la gloria, a quien yo le tengo fe. Ese me tiene en victoria, porque es hijo de José. A ese Cristo de la gloria, ese fue el que yo encontré. Cuando el Señor me miró, enseguida recibí la bendición de mi Dios y también la de Rabí. Por eso es que donde esté yo me siento muy feliz. Y aquí yo puedo ver que tengo la bendición, porque soy como un clavel delante de mi Señor. Y yo me pongo a correr buscando la bendición. La próxima, hermano. Yo andaba en el mundo, creía que me predicando. gozaba, pero el Señor me miraba con ese amor tan profundo, diciéndome, hijo mío, ¿cómo puede suceder? Déjate de rebeldía, porque te podéis perder. Ahí fue cuando conocí que Él tiene la razón. Me dijo, venite a mí, que aquí tenéis el perdón. Y andando con el Señor y viéndolo tan bonito, me dijo, mira, mijito, aquí está tu salvación. Las cosas viejas pasaron y todo quedó en el mundo, buscando a mi Padre amado con ese amor tan profundo. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Gloria a Dios. Te amo, papá. Y algún día lo veremos. Gloria a Dios. Bueno, ese es mi abuelo. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Feliz día a todos los padres. Quiero decirle que Iliani viene de guardia. Ella está estudiando medicina y me dijo, Pastor Olguita, yo salgo a las 8:30, si me da tiempo. Y yo le dije, bueno, pudiéramos llamar a una de tus hermanas, pero el Señor me puso en el corazón que fueras tú porque es la que todavía estás en la casa. Ahí estaré. Sí, si digo un disparate me perdonan. Tengo ya como 29 horas sin dormir. Bueno, para los que no saben, mi papá es el hermano Alfonso. Ya, con eso basta. Mi papá no mató tigres, por si acaso. Esta historia no va a ser así. Tampoco peleó con cocodrilo. Pero los que tienen la dicha, y yo lo veo así como una dicha de conocer a mi papá, saben que él es un hombre muy esforzado, muy valiente, y que él entrega todo por su familia. Él entrega absolutamente todo por su familia y también por el que no es familia. Eso es una característica que yo he aprendido de mi papá. Mi papá dice sí a todo. Aunque diga que no al principio, termina diciendo sí. De mi papá aprendí la disciplina, aprendí lo que es la constancia. Les voy a poner un ejemplo. De mis hermanas, cuando estábamos
las tres en la casa, que ellas no se habían casado, mi papá decía, bueno, alguien tiene que aprender a manejar, porque eso hace falta, siempre hace falta que alguien aprenda a manejar. Mis hermanas, por alguna razón, no quisieron. O vamos a decir algo, yo le dije a papi, yo voy. Y yo tenía apenas 15 años. Papi me dice, bueno, yo te enseño a manejar, pero te tenéis que levantar a las 6 de la mañana. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no me podéis enseñar a las 4 o 5 de la tarde? No, a las 6 de la mañana te tienes que levantar y a esa hora sacamos el carro y vamos. Primer día, las 6 de la mañana yo con los ojos aquí pegados. Papi me dice, sí te paraste. Bueno, vamos pues. Primer regaño, no se aprende a manejar con cotiza. Póngase un zapato cerrado, cómodo. Después la cotiza se le enreda con el pedal. Allá voy a cambiarme los zapatos. ¿Ya te pusiste las gomas? Vamos pues. Aprender a manejar primero por el sector. En esa pasó algo que a mí se me había olvidado, que cuando uno suelta el freno y el carro está en D, el carro sigue. Yo agarro, voy a meter el carro, no lo puse en P, lo dejé en D, me bajé, choqué el portón. Y papi con aquella paciencia explicándome, diciéndome, si usted va a parar el carro, lo va a estacionar, tiene que ponerlo en P. No lo puede dejar en D y bajarse del carro y soltar el freno, porque puede pasar algo peor. De mi papá aprendí a hacer favores. Mi papá es bueno haciendo favores y le hace favores a todo el mundo. Mi papá es bueno en eso. Creo que es una de las formas en la que mi papá demuestra el amor de Dios hacia las otras personas a través del servicio. Mi papá creo que tiene ese don, es muy servicial. Nunca vi a mi papá quejarse, nunca. Yo a veces le digo, papi, ¿vos no te cansáis? Estoy fino, yo creo que estoy joven todavía. Es más, cuando dicen los jóvenes levanten la mano, la primera mano que se levanta es la de papi. Pero no, ya papi ya no está ahí en esa etapa todavía. Ya esa la pasaste. De mi papá aprendí lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Creo que fue también una de las cosas más valiosas y más importantes que mi papá nos ha enseñado a todos los que estábamos en la casa. Mi papá tiene una costumbre que él ora, cuando él ora en la sala, él no ora en el cuarto, él ora en la sala. Y cada vez que yo me acuesto a dormir, lo último que veo es a mi papá arrodillado orando en la sala. Y cuando me levanto, lo primero que veo es a mi papá arrodillado orando en la sala. Y mi papá es el primero que se levanta en la casa. Papi, acuéstate a dormir otro ratico. No, ya llené los pipotes, ya eché agua, ya está todo listo ya para el día. Y ese es mi papá. Como les dije, mi papá es una persona muy entregada. Eso lo admiro de él. Nos ha enseñado tantas cosas. Como les dije, nos ha enseñado a ser responsables, a ser respetuosos. Bueno, respetuosas. Mi papá tiene puras niñas, no tuvo varones. Y él, bueno, sí, Agdías y Alirito. Esos son los otros hijos de mi papá, Agdías y Alirito. Ellos son intocables para mi papá. Sí, señor. Ellos son los otros hijos de mi mamá y de mi papá. Y es verdad, eso no lo niego. Bueno, ¿qué más podría yo decir de mi papá? Mi papá es una persona maravillosa. Yo lo veo a papi y yo digo, ojalá yo tuviese esa paciencia. Papi es una persona muy paciente.
Y creo que es la gracia de Dios, que Él sea tan paciente. Siempre hay alguien que, papi y yo a veces quizás pudiésemos como que chocar un poquito porque nuestros temperamentos son diferentes. Yo soy rápida, papi, rápido, rápido. Ya va, con calma, ya va. Y me he dado cuenta que del apuro solamente queda el cansancio. Mi papá haciendo las cosas con calma, con tranquilidad. Está tranquilo. Mi papá me consiente mucho. A mí solamente. Les voy a poner un ejemplo. Antier. Yo tenía que preparar la comida de la guardia. Y yo le dije que me comprara unas cosas, pero por algún motivo, eso es una característica mía. Yo me acuerdo a las 8 o 9 de la noche. Y yo le digo, papi, porque yo le llego así bajito, papi, ¿será que me podéis comprar esto para mañana? Y me dice, estoy cansado, ya no voy a salir, ya el carro ya cerrado. Y yo, bueno, está bien. No pasaron 20 minutos, me toca la puerta del cuarto. Tun, tun, tun. Ya te traje lo que me pediste. Entonces, ¿cómo no quieren que uno esté malcriado si lo tratan así? No se tardó de verdad ni 20 minutos. Yo no le dije, papi, tenés que comprarlo porque lo voy a necesitar. No, él a los 20 minutos salió. Yo ni me di cuenta que salió. A lo que viene y me dice, ya te compré lo que me dijiste, ¿oíste? Yo, bueno, vamos pues. Mi papá, es que de verdad, el que conoce a mi papá sabe cómo es mi papá. De verdad, es una bendición y es una virtud tenerlo como padre. No hay algo que yo pueda decir de mi papá. Bueno, todos los seres humanos tenemos defectos, es algo normal. Todos los tenemos. Nadie aquí es perfecto. Pero entre tantos defectos que todos pudiésemos tener, yo creo que en mi papá sobresalen mucho sus virtudes. Y entre tantas virtudes, esos defectos casi se vuelven imperceptibles. Porque es un hombre de Dios y él demuestra verdaderamente que él ama a Dios con sus hechos, con todo lo que él es. Y los que están a su alrededor lo pueden notar. No es algo que sea escondido. No, mi papá lo demuestra así como él es. Así como ustedes ven a mi papá, ese es mi papá en la casa. Así tal cual. No es una cosa que uno diga, no, porque es algo en la casa y es algo en la calle. No, así es mi papá. Mi papá es muy servicial, es bondadoso, es amoroso, es respetuoso. Mi papá es un caballero. Mi papá, por supuesto, no es fácil, yo lo admito, no es fácil tener que vivir con 4 mujeres en un tiempo. Eso, nadie, mire, ya mi papá está graduado en todo, absolutamente todo. De verdad, yo por eso les digo, admiro la paciencia de mi papá, porque en un tiempo mi papá vivió con 4 mujeres y cada una teníamos, bueno, a veces éramos 5 o 6, porque no sé si se recuerdan de Natalia. Natalia también, ella era otra hermana de nosotras, casi como una hermana adoptada. Y a veces éramos 6, 5. Y eso era, bueno, ¿qué más? Mi papá de verdad es un experto. El que quiera consejo, 0800 el hermano Alfonso. De verdad. Mi papá se conoce todas las marcas de maquillaje, toallas sanitarias, champú, jabón, perfumes, todo. Si usted necesita un consejo de un perfume, un champú, un jabón, pídaselo a mi papá, porque le aseguro que mi papá lo va a ayudar. Y miren, es algo que ni mi mamá sabe.
mi mamá no se conoce los gustos de nosotras tres así tan exacto como mi papá. Papi sabe y dice, eso no le gusta a ella le gusta ella usa esto. Ese es mi papá. Mi papá nos conoce. Y así como mi papá terrenal nos conoce, así también nuestro Dios celestial nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, creo que no lo voy a extender más. Le doy gloria a Dios por el papá que me tocó. No lo cambiaría por nada, de verdad. Yo a mi papá no lo cambiaría por nada. Le doy gloria a Dios por su vida, que siempre esté a nuestro lado hasta que Cristo venga. Ese es mi deseo. Que todos estemos juntos hasta que Cristo venga. Y bueno, papi, te amo mucho. Eres lo más lindo de mi corazón. Bueno, yo me traje un libro para que no se me olvidara, pidiéndole a Dios que pueda hablar. Yo estaba llorando de que la hermana Anaí comenzó a hablar y no era mi padre. Bueno, para los que conocen y me conocen, saben a plenitud lo que yo siento por mi papá. No ha sido algo escondido, ha sido manifiesto toda mi vida. Gerardo y Andrés se me echan broma, ¿no? Por eso, pues, ahí viene todo lo de Elizabeth, ahí viene su padre. Pero quiero resaltar algunas cosas en donde yo he visto a Dios reflejado en la vida de mi papá. Mi padre es uno de los menores de 8 hermanos. Mi papá nació prematuro, era muy pequeñito, por eso es que él es tan chirriquitín. Y una vaca casi un día lo mata. En serio, él podía caber en una cajita de zapatos, contaban mis tías. Y casi una vaca un día le quitó la vida, pero un ángel apartó la vaca y mi papá está vivo. Gloria a Dios. Mi padre fue un gran hijo que nos enseñó a nosotros desde pequeños a honrar, a cuidar a sus padres. Cuidó de mis abuelos hasta el último día de su vida. Ha sido un excelente hermano. Ha velado porque cada uno de ellos conozcan a Cristo y lo tengan en su corazón. Y el que lo aceptó, él vela y procura de que estén ahí con Cristo. Vamos a volver a repetir la oración de fe, Evaristo. Ya la hizo como 5 veces con él, pero vamos a, por si acaso, que hacerla otra vez. Papi me ha enseñado que lo más valioso que tenemos en la vida es tener a Jesús en el corazón. Recuerdo de niña ver a mi padre siempre estar arrodillado en el cuarto orando al Señor. Orar por todo lo que se come, por eso es que nada le cae mal. Todo. Usted le da un caramelo y usted se lo come. Por todo. Eso no es una exageración, eso es la vida real. Y come, que mami dice que si papi comiera lo que, si ella comiera lo que papi comiera, mami tuviera, bueno, pues. Y yo le digo, bueno, es la oración, mami ora por todo lo que se come. A nuestros ojos ha sido un excelente esposo. Somos 5 hermanos. Yo soy la tercera de esos 5 hermanos. Y yo puedo decir como decía Juan de Jesús, que Juan decía que Jesús lo amaba. Y eso es lo que yo siempre he sentido de mi padre. Un amor incondicional. Un padre que la cesárea no se despegó de la puerta
a esperar, no solamente a ver al pequeño nacer, sino que su hija estuviera bien. Acompañarme todos los días en la madrugada a hacer pipí. Aunque el baño estaba ahí mismo en mi cuarto, yo iba, lo despertaba y él me iba a acompañar todos los días. Yo he sido un poco bastante mañosa, pero ahí estaba mi papá. Yo me podía sentir muy mal y solamente con que papi orara ya a mí se me pasaba todo. Y hasta la actualidad eso ocurre. Mi padre ha sido atento, cuidadoso, nunca nos pegó. En una ocasión intentó pegarnos y lo que hicimos fue reírnos. Entonces, para que disimular que estábamos como que nos pegó duro, nos tiramos así y nos empezamos a reír, pero porque eso no, papi nunca nos llegó a pegar. No conozco que papi nunca nos dijo una mala palabra, nunca conocimos un maltrato hacia mami, nunca vimos un maltrato hacia nosotros, ni un desprecio. Papi era el médico que nos daba la medicina a la hora, si fuera la madrugada y estaba papi dándonos la medicina, ayudándonos a bajar la fiebre. Se enfermaba Keren, después llegaba Isaí, después me enfermaba yo, después Alirito, después Tico. Y nosotros nos la pasábamos en el hospital de niños. Ya para el que estaba enfermo, el que estaba sano era ir de paseo, porque íbamos, el que estuviera sano iba a los caballos, a los columpios. Y el que estaba enfermo empezaba a dar gritos como le iban a apoyetar, como dice Ezequiel. Mi padre ha sido ejemplo de un verdadero cristiano. Nunca yo he visto a mi papá dar un mal ejemplo como cristiano. Nunca papi ha vivido una vida doble en mi casa y una por fuera. De verdad que mi padre es un hijo de Dios y ese amor hacia Dios nos lo ha inculcado a nosotros 5. Y no le estoy hablando de alguien perfecto. Mi padre también comete errores y tiene errores. Pero para mí mi padre es mi héroe. Para mí mi padre, desde niña siempre lo admiré. Y yo decía, yo quiero ser como mi papá cuando yo sea grande. Lo único es que no crecí mucho. La parte médica no me ayudó mucho a crecer. Pero yo decía, yo quiero predicar la palabra como Él predica. Yo quiero tener esa pasión por las almas como Él la tiene. Y yo le escribí algo acá y dice, gracias papi por todas las noches que me acompañaste a dormir. Gracias por llevarme al colegio, al liceo y a la universidad. Gracias por enseñarnos a ser hijos de Dios. Gracias por desvelarte a darnos puntualmente las medicinas. Por orar cuando no queríamos comer. Eso era un show cada vez que íbamos a comer. Papi tenía una obsesión por la sopa al momento del almuerzo. Era una cosa terrible. Y para nosotros era una película de terror. Y la ley era que todos teníamos que sentarnos a la mesa. Teníamos que comer primero la sopa y después el seco. Eso era obligado. Y eso daba risa porque los primeros mayores, que eran Isa y yo, él nos sentaba. Alirio todavía estaba en cuna. No pasó tanto por ese trauma. Y él empezaba uno por uno a Kene. Y Kene empezaba, ¡bácale, eso es horrible! Y empezaba, hija, el avioncito, con aquella paciencia, uno por uno, mientras le estaban dando a Keren y se ellos muertos de la risa, burlándonos de Keren. Cuando le daban la primera cuchara, eso era, uy, que es horrible, eso lo escupía. Bueno, cuando llegaba como por el segundo, que ya, yo creo que ya iba a empezar a gritar, él se tiraba de rodillas al piso a orar, Padre Santo, ayúdame, Señor, con estos muchachos, Señor. Ayúdame, Señor. Y literalmente eso era, cada vez que íbamos a comer en el almuerzo, sobre todo, eso era, bueno, pues un show. Entonces hasta que mami, bueno, se la ideó mami de decir, bueno, si tengo que hacer 5 platos para que cada uno, a Isabel le gustaba el muslo, pero tuviera casi achicharrado, a Isabel le gustaba la pechuga, que estuviera yo no sé qué más, que él se lo comía como ella se lo comía. Bueno, ella dijo, bueno, ellos van a comer, ellos no se van a morir, ellos van a comer. Los que ellos quieran comer, yo les voy a hacer lo que quieran comer. Mi padre
tiene un corazón único. Y yo antes lloraba mucho, pequeña, porque yo pensaba, cuando uno escuchaba que iban a partir y tal, para mí eso era terrible pensar en eso. Yo decía, Señor, tú vienes pronto. Eso no le va a pasar a mi papá. Y algo que Dios me enseñó hace algunos años fue esto. Elizabeth, dale a tu papá en vida todo lo que tu corazón y en tu alcance tengas. Si en tu alcance está darle amor, atención, cuidado. No después, porque ya después, ¿para qué? Atiéndelo, consiéntelo, ayúdalo. Si tienes que decirle algo hermoso, díselo ahora, no después. Papi, te amo, eres el mejor papá que Dios me pudo dar. Gracias por ser tan bueno con nosotros. 5, por esforzarte. Valoramos tu esfuerzo. Todo lo que has hecho por nosotros lo atesoramos en nuestro corazón. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Yo quiero hacerlo de pies. Le doy la gloria a Dios por esta oportunidad. Esta mañana para mí es especial. La pastora me llamó hace unos días para comunicarme, pues, y extenderme la invitación de poder hoy traer un reconocimiento primeramente al Señor, pero también a mi padre, el que el Señor escogió. ¿Y de qué manera lo escogió? Antes de empezar a narrar, para ponerlo en contexto, el que no conoce mi historia, soy adoptada. Pero desde el primer momento fue cumplida una promesa muy especial que el Señor hace en su palabra. El Señor dice en su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él te recogerá y te cuidará. Y yo le doy la gloria a Dios porque hoy día puedo dar un testimonio fiel del cuidado de Dios en mi vida. No se ve mucho la foto, no está muy bonita, pero la anterior, hermana, esa fue la última foto que pude tomarme con él. Ese es mi papá. Se llamaba Eddie Jesús Castillo Marchán. Y fue mi héroe. Gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios por cada uno de los papás que fueron descritos esta mañana. En mi historia yo no puedo decir que él era un hombre cristiano, que yo lo veía orando al Señor, pero sí les puedo decir que fue un instrumento de Dios, que Dios lo usó a él y a mi mamá adoptiva para hacer de mí lo que soy el día de hoy, y le doy la gloria a Dios por eso. Fue un hombre ejemplar, un hombre que me enseñó a ser leal, a ser responsable, a amar a mi familia, a respetar a las personas. Fue un abuelo, un esposo ejemplar también, con defectos sí,
pero dotado de muchas virtudes que sin duda alguna sé que el Señor en su misericordia y por su gracia puso en él. Una persona que dedicó su vida aún cuando no tuvo la oportunidad de engendrarme. El Señor lo dotó de todo lo que yo necesitaba para ser atendida, para ser cuidada, para ser amada, junto con mi mamá. Una anécdota que tengo de él: miren, fui una niña, una bebé, que desde que salí del hospital fui a los brazos de mis papás adoptivos. Y no sé si esto pasaría en base al desprendimiento de mi mamá, pero mi mamá adoptiva, toda la vida yo escuché que yo lloraba mucho. Era una bebé que lloraba mucho, no cesaba de llorar. Y ellos no hallaban qué hacer conmigo, inexpertos, ¿no? Y lloraba y lloraba. La anécdota es que mi papá lo único que comentaba de esa situación, mi mamá se quejaba: Dios mío, yo no dormía. Ella decía: yo no dormía. Esta muchachita lloraba mucho. Pasamos unos días terribles. Mi papá decía: yo la sacaba en el carro. Lo voy a hacer así jocosamente. Sabe Dios que no es por burlarme de él. Él decía así: yo agallaba a la muchachita, sacaba el carro, me iba del puente de Pomoya al puente de Sanatorio y daba ya vuelta y daba ya vuelta, y ella dormía, y era la única manera que ella dormía. Él nunca se quejó por eso, y le doy la gloria a Dios por la vida de mi padre. Dios lo preparó para que me cuidara y me dio la oportunidad a mí de prepararme para que cuando Él más me necesitó, yo retribuyera ese amor que Dios había puesto en Él para que me cuidara, y también puso en mí para cuidarlo. Partió con el Señor en una condición muy extrema, pero Dios estuvo allí desde el primer momento y hasta que Él cerró sus ojos y partió con el Señor. 3 meses antes estuvo sentado en una banca en esta iglesia para la gloria de Dios y recibió a Cristo en su corazón, y allí también se cumplió la palabra de Dios. Fue un instrumento del Señor, y el Señor no iba a permitir que Él partiera sin Él en su corazón. Y hasta el último momento fue para mí un placer tenerlo como mi papá, reconocerlo como mi héroe y amarlo como lo amé. Elizabeth decía algo bastante significativo. Y si usted hoy día tiene a su papá, dele lo mejor que pueda. Deje a un lado de pronto mirar los defectos que él pueda presentar. Hónrelo como dice la palabra y ámelo. Porque hoy día yo espero ese momento en poderme reencontrar con él para decirle de la manera más especial: gracias y que lo amo. De verdad, siento en mi corazón tanto regocijo por lo que Dios hizo a través de él, por lo que él me enseñó. Le enseñó a sus nietos, a mi esposo. Sé que desde el primer momento le decía: yo no te quiero como mi yerno, yo te quiero como mi hijo. Y gloria a Dios. Le doy de verdad toda la gloria al Señor.
Gloria a Dios, ¿verdad? Hemos visto en cada una de estas hermosas mujeres que están aquí una característica de nuestros padres terrenales, y son así porque el Señor lo permitió, porque Dios, nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, así lo permitió. Bueno, voy a dar unas breves características de mi papá. Como dice la hermana Anaís, tengo tantas cosas que decir de él que no me alcanzaría quizás la vida, ¿no? Mi papá siempre fue y ha sido un padre presente, nunca fue ausente. Como les contaba el día de la mujer, yo tuve problemas de adaptación en el colegio y él todos los días con su santa paciencia iba a llevarme. Y yo salía de la casa perfecta, medias derechas, porque mi mamá trataba de que quedaran, casi que ponía la escuadra para que quedaran perfectas. Limpias, blanquitas, los zapatos perfectamente, el morral de la época. Y cuando llegaba al colegio me ponía como la chiripiorca del Chavo. No salía del... Y papi abría la puerta y me decía, Olguita, ya, tenés que bajarte. No. Era muy llorona, me decían más falda, porque tenía el pelo enrollado, abría la boca grandísimo. Y siempre estuvo ahí, ¿no? Recuerdo, tenía paciencia, pero hermano, cualquiera, yo lo entiendo ahora porque soy madre, ¿verdad? Cualquiera se le iba la paciencia. Y recuerdo un día, estudiaba en el Santa María, aquí en Sabaneta, y vivíamos en San Francisco. Un día de esas que hice la pataleta más grande, él trataba de sacarme y yo como los gatos, con las dos manos y los dos pies, poniéndole para que no me sacara del carro. Bueno, le dice la maestra, hoy tampoco se quiere bajar, me la llevo. Bueno, cuando yo decía eso, yo decía, lo logré. Y venía muy bravo por Sabaneta y me decía, no puede ser, Olga Teresa, ¿hasta cuándo? Todos los días lo mismo. Te compramos cosas para que te bajéis, todo lo que queréis, y vos seguís con lo mismo. Y yo así, haciéndome así como la muy mal. Porque era muy difícil, de verdad, era algo que yo no manejaba, ¿no? Y estaba tan bravo, yo dije, ahora sí me va a pegar. De verdad que hoy no me salvo. Y cuando me miró así con esos ojos de, Dios mío, se quitó los lentes y los tiró para la carretera, por la ventana. Y le digo yo, papi, ahora tenés que volverlos a comprar. Y me dice, para eso sí sabéis. Y bueno, esa es todas las anécdotas de mi papá son cómicas, ¿no? Todas. Creo que cuando me regañaba terminábamos riéndonos, ¿no? Siempre fue un padre de mucho ejemplo. Nos enseñó a mi hermano y a mí a trabajar y de verdad nos encanta trabajar. A veces le digo, Dios mío, tenemos un espíritu de esclavo. Porque queremos estar trabajando todo el tiempo, queremos estar haciendo algo todo el tiempo y eso lo aprendimos de mi papá. A veces digo, mi papá fue un papá de condominio. Nada más tuvo 2 hijos, pero mis primos lo veían como un papá. Mis amigas cuando iban a la casa lo veían como un papá. La última persona que compartió tiempo con nosotros fue Adrianita y lo ve como un abuelo. Entonces yo digo, mi esposo lo ve como un papá. Entonces yo digo, mi papá es un papá de condominio, pues. Todos los que quieran, tiene corazón para todo. De verdad que día a día le digo al Señor, tuviste tanto cuidado de mí que me diste un hermoso padre. Quizás no conocía a Dios, lo vino a conocer ahora hace un tiempo, pero fue un ejemplo a seguir. Siempre era la puntualidad. Nosotros nunca llegamos al colegio tarde, nunca, casi que lo abríamos. Es más, debo confesarle, mis hijos llegaron al colegio muy temprano cuando mi papá se encargaba de llevarlos. Carlito y Ana Clara llegaban y tenían que esperar al portero. Y Carlito y Ana Clara decían, porque le dejábamos el carro a él y él lo iba a buscar a la casa y decía, Dios mío, abuelo, si viene temprano. Y yo le decía, ay, disfrútenlo. Nosotros nos parábamos a las 5 de la mañana cuando vivíamos en San Francisco y cuando vivíamos en Valle Claro y estudiábamos en el Santa María o en el Santa Ángela a las 5 de la mañana. No importa si era más cerca o más lejos, a las 6 estábamos saliendo y literalmente abríamos el colegio. Cuando me desarrollé y me dolía el vientre, le decía, papi, me duele el vientre. Ay, a mí también. Papi, vos tenés vientre. No, pero no importa, vamos. Una buscapina para él y una buscapina para mí. Esa fue, ha sido siempre. Mi papá en verdad lo amo demasiado. En estos días Ana Clara me decía, mami, ¿a quién amáis más? ¿Abuela o abuelo? Y yo no respondía porque eso es una pregunta muy comprometedora, ¿no? Y Carlos dijo, a su papá.
Pero no, yo los amo a los dos por igual. Lo que pasa es que siempre como que las hembras nos pegamos más con los papás, ¿no? Lo veo en mi casa. Yo amo a Ana Clara y amo a Carlitos. Yo digo que los amo a los dos por igual. Ana Clara dice que amo más a Carlitos. Y Ana Clara, sin más ni más, me dice, yo amo más a mi papá. En estos días nos dijo algo que Carlos y yo empezamos a reírnos. Ese es mi hombre. Entonces, bueno, en verdad el Señor ha sido muy bueno conmigo, ¿no? Me regaló un padre excelente y alabo a Dios por eso. No tiene ninguna gloria a mi papá. Fue Dios el que permitió que yo naciera en esa casa. No pude buscar en Pinterest para escogerlo como quizás escogí la blusa, ¿no? El Señor me lo dio. Y veo en Carlos que ha sido y es un padre tan excelente que a veces yo lo tengo que regañar. No es así, Carlos, porque es un excelente padre. Y dije, bueno, el Señor me dio un buen padre, el Señor me dio un buen esposo y el Señor me dio un buen padre para mis hijos. Toda la gloria es del Señor, de verdad que sí. Y otra anécdota, y ya cierro con esa. Hace unos años, 7 años quizás, o 8, no sé, mi papá sufrió un dolor muy fuerte. Carlos llegó hasta allá, lo llevó al médico. El médico le dijo, no ha puesto nada a tu vida, tienes el corazón muy dañado. Si fuese mi familia te estuviera operando de una vez. Ese día Carlos no estaba conmigo, me tocó llevarlo yo. Siempre Carlos lleva a mi papá al médico. Pero ese día me tocó a mí llevarlo, ¿no? Y cuando yo salgo de esa clínica, yo estaba como, yo no sé. Yo no era yo, pues, porque yo tenía que mostrarme fuerte. Pues, tranquilo, papi. Eso no es así, ese médico, tenemos que buscar otra opción. Pero mi hija, no voy a ver crecer a Carlitos. Y se ha puesto a llorar. Andábamos en el carrito y se ha puesto a llorar. Y yo digo, Dios mío, necesito a Carlos porque yo no puedo con esto. Como dice Elizabeth, cada vez que pienso que mi papá o mi mamá no van a estar, me da mucha tristeza. Pero hoy que los veo, que aman al Señor, digo, ya esa tristeza no es igual. Porque sé que cuando el Señor los llame a su presencia o el Señor toque la trompeta y nos vamos juntos, sé dónde van a estar. Con sus defectos, sí. No es que mi papá no ha tenido defectos, sí tiene defectos. Pero son las mayores las virtudes que hay en él que los defectos. De verdad que hoy puedo decir que lo que mi hermano y yo somos, se lo debemos a la formación que mis papás nos dieron. Nos hicieron hombres y mujeres honestos, responsables, puntuales, aunque ahorita no es mi ejemplo. Me desinvolvencia un poco en el camino. Pero de verdad, mi papá es mi héroe y lo amo mucho. Bueno, quiero leerles. Gloria a Dios. Este era el principio de la enseñanza, pero como el Señor hace como Él quiere, dice así el Salmo 103 a partir del 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre todos sus hijos. Como decía al principio, aquí tenemos todos una característica, ¿verdad? Elizabeth Almao, Katy Castillo, la hermana Anaíes, Amaya, Rodríguez, yo soy castellano y usted tiene su apellido, pero tenemos un Padre sobre eso, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que nos formó y que no se cansó hasta entregar a Jesús para que nosotros nos pudiéramos reencontrar con Él. Este es el objetivo de este servicio, honrar a nuestros padres, porque el mismo Señor lo dice en la palabra, ¿verdad? Que honremos a nuestros padres y nos da una promesa para que tengamos buenos días sobre la tierra y glorificar a Dios en medio de ello. Ese es nuestro único objetivo. Quiero que los adoradores ya se pueden venir acá. Y quiero que nos levantemos y le demos un aplauso a nuestro Padre Celestial. Quiero que le adoremos y que le digamos que gracias a Él nosotros somos quienes somos ahorita. Que gracias a Él nosotros podemos decir, no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Tenemos un Padre bueno que está con nosotros día y noche, que nos dirige a cada uno de los pasos que pensamos dar.
Gloria a Dios por eso. Como decía Katy, ¿verdad? Aun cuando nuestro padre y nuestras madres nos dejaran, el Señor no lo va a hacer. El Señor nos recogerá. Y lo vimos en Katica, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor guardó de ella, tuvo cuidado de ellos y ha tenido cuidado de cada uno de los que quizás aquí están, que no tienen un padre presente, que no han tenido un padre presente. Yo les invito a que dejemos de mirar a Dios como ese ser que está ahí como con una vara. Él sí tiene una vara y nos recoge, ¿verdad? Pero Él es amor, Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. Si tu papá que te engendró en esta tierra no cuidó de ti, el Señor fue quien permitió que te engendrara y Él sí tiene cuidado de ti. Y le damos gracias a Dios porque aunque es duro, el Señor está y el Señor nos ha llevado hasta el lugar que Él quiere para nosotros. ¿Cómo queremos nosotros tener más plenitud? Busquemos más de su presencia, ¿verdad? Y el Señor se va a mostrar más en nuestras vidas y va a cumplir cada una de las promesas que tiene en su palabra para nosotros. Vamos a escuchar esta canción y vamos a alabar a Dios en medio de ella. Esta canción se llama El Padre que siempre soñé. ¿Cuántos se la saben? Así sea un pedacito de la canción. Bueno, les invito a que disfruten y que le digan al Señor, a nuestro Dios: tú eres el Padre que siempre soñé. Y si tienen a su papá ahí cerquita o cuando salgan en una llamada, dígale: tú eres el papá que yo siempre soñé. Amén. Gloria a Dios. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía
Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa dulce compañía, Dios. Gracias por tener ese cuidado tan especial con nosotros, Jesús. Señor Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque sin duda eres genial, eres especial. Eres un Padre fiel, como lo dice tu palabra, y que hemos podido comprobar todos los días. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Nos rendimos delante de tu presencia, Dios bendito. Y te pedimos, Padre, por cada uno de los padres representados en este lugar, en este momento. Señor, permite que cada uno de ellos puedan mirarte a ti cada día para ser ejemplo en su casa, con sus hijos, Señor. Con aquellas personas, Padre, que necesitan un abrazo, permíteles que ellos sean unos instrumentos de tu gloria, Señor. Que ellos puedan reflejar un poquito de ti en cada uno de sus días, en sus hijos, Señor, en sus esposas, en sus nietos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque toda la gloria y la honra te pertenece a ti. Gracias por adoptarnos como tus hijos, Señor. Gracias por enviar a Jesucristo por nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.